¿Y si el mar no fuera solo un océano de aguas profundas, sino una prisión viva construida por el propio Dios, sellando tronos, sellando reyes, sellando rebeliones olvidadas? Hoy serás conducido a un día profetizado en el que los sellos de las profundidades comienzan a romperse, revelando verdades enterradas desde antes de la creación del hombre. Si buscas más que mitos, si tu alma siente que hay algo más bajo las aguas, suscríbete ahora al canal, porque lo que vas a ver no es solo historia, es juicio. Era de madrugada. El cielo, oscurecido no por nubes, sino por un silencio inusual, parecía contener la respiración. Las estrellas, fijas como centinelas, se negaban a parpadear. El mar, vasto e inmóvil, no se agitaba. Ninguna ola, ningún susurro. La tierra esperaba, no en paz, sino en tensión, como si supiera que ese día traería a la superficie ecos que habían sido sepultados por la eternidad. En las profundidades, algo despertaba. No era un ser, ni un cuerpo, era un decreto. Un límite espiritual comenzaba a moverse, no porque los hombres lo desafiaran, sino porque el tiempo había llegado. Las aguas, que durante milenios habían sellado una creación olvidada, comenzaron a vibrar con gemidos invisibles. Y en ese instante, el mundo aún dormía, sin imaginar que el sello del abismo se estaba resquebrajando. El sonido no fue escuchado por oídos humanos, sino sentido en las entrañas de la creación. Un estruendo ahogado, procedente del fondo del mar, reverberó a través de las placas de la tierra como el golpe de un tambor sagrado. Ballenas cambiaron su ruta, delfines emergieron desesperados, olas internas colisionaban entre sí, aunque la superficie permanecía inmóvil. El sello espiritual estaba siendo presionado, y las centinelas celestiales lo sabían. Algo antiguo estaba a punto de emerger. Lejos de allí, en los bordes de una isla olvidada, un hombre se levantó de un sueño con el corazón en llamas. Su nombre era Ezra, un siervo oculto, apartado desde el vientre para anunciar lo que estaba escondido. No era un profeta de multitudes, sino de abismos. Soñaba con portones sumergidos abriéndose, con humo saliendo del mar, con tronos resurgiendo del olvido, y ese día lo supo. El mar iba a gritar. Ezra caminó hasta el acantilado rocoso donde el mar solía cantar. Pero hoy todo era silencio, un silencio tan denso que parecía tener peso físico. Se arrodilló, ojos cerrados, y escuchó con el alma. Cadenas arrastrándose, cerrojos abriéndose, capas de agua separándose como velos. Era como si el propio océano estuviera siendo forzado a devolver lo que guardaba desde la caída de los primeros tronos. A esa misma hora, en otros puntos del mundo, instrumentos militares captaron vibraciones extrañas procedentes de las fosas oceánicas. Sismógrafos estallaron en alertas, pero los científicos, incluso ante las pruebas, no sabían cómo interpretar lo que veían. Ezra, sin embargo, comprendía. El mar no solo guardaba criaturas, guardaba conciencias, y lo que estaba a punto de salir no emergería en silencio. Vendría con furia acumulada por milenios. Las escrituras hablaban de ello, pero pocos quisieron oír. El mar, desde Génesis, era símbolo de juicio. En Apocalipsis, una bestia emerge de él. Isaías profetizó sobre un dragón escondido bajo las aguas. Los salmos declaran que los abismos tiemblan ante la voz de Dios. Ezra, con los ojos llenos de lágrimas, murmuró las antiguas palabras. El mar devolverá los muertos que están en él. Pero lo que regresaría no era un cadáver, era poder espiritual. En la grieta del Pacífico, la más profunda de todas las aguas, un temblor sutil provocó una fisura nunca antes registrada. De ella no salió lava ni gas. Salió un viento sin origen natural. Un soplo frío y oscuro, invisible a los ojos humanos, pero sentido por toda la creación espiritual.
Espíritus antiguos, sellados allí desde el tiempo anterior al tiempo, comenzaron a moverse. No gritaban, observaban. Ezra tuvo una visión. Sus ojos se cerraron, pero su alma fue llevada. Vio Atlántida, no como ciudad mítica, sino como trono hundido. Un sello circular hecho de capas espirituales mantenía prisioneros a reyes que gobernaron antes de que existiera el hombre. No eran hombres ni demonios comunes, eran entidades con rostro de ángel y corazón de tinieblas. Allí, entre columnas rotas y cámaras olvidadas, tronos vacíos esperaban su restitución. Y entonces lo vio, grietas cortando ese sello. El agua comenzó a temblar desde dentro, como si palpitara con vida propia. Criaturas con armaduras de escamas y ojos de fuego se elevaban lentamente. No hablaban, pero cargaban memorias, recuerdos de la caída, de la condenación, de la voz de Dios sellando sus destinos. Sabían lo que habían perdido y sabían quién habitaba ahora la tierra que un día fue suya. En la superficie nada parecía fuera de lo común. El cielo seguía claro, el viento era suave, pero en el mundo invisible, el reloj profético se aceleraba. Centinelas espirituales, ángeles fieles, comenzaron a posicionarse en las regiones celestiales. Lo que estaba por emerger no podía ser detenido, pero sí vigilado. Ezra sintió el peso de ese día como quien sostiene un trueno en las manos y comprendió, ese sería el día en que el mar gritaría. Desde el fondo de la fosa marina, un sonido comenzó a ascender. No era un rugido animal, ni el movimiento de las placas tectónicas. Era una vibración viva, una voz antigua, como un cántico invertido, una oración de oscuridad. Y con ella, burbujas de oscuridad espiritual subían entre las corrientes. Cada una cargaba una parte de la memoria corrompida de una creación anterior. Los océanos estaban a punto de vomitar lo que Dios había enterrado. Ezra fue tomado por un temblor interno. Sus rodillas vacilaron, pero no cayó. Estaba viendo a través del tiempo. Los vigilantes, ángeles que descendieron antes del diluvio, estaban allí, sellados bajo aguas profundas, rodeando una estructura espiritual que recordaba una corona invertida. No estaban muertos, esperaban. Y ahora, con el sello rompiéndose, sus ojos volvían a brillar, no con arrepentimiento, sino con ambición. En la costa de una ciudad portuaria, los niños comenzaron a llorar al mismo tiempo. Sus ojos se volvieron hacia el océano como si vieran algo que nadie más veía. Pescadores abandonaron sus barcos sintiendo que la sal quemaba en la piel. El mar ya no era el mismo, se estaba preparando, como si algo dentro de él quisiera subir y tocar nuevamente la tierra, no con mareas, sino con dominio. En la grieta espiritual que conectaba el abismo con la tierra, cadenas comenzaron a romperse. No eran de hierro, sino de decreto. Voces de eras olvidadas susurraban entre las capas de agua. Voces de reyes caídos, de potestades aprisionadas. Cada sonido era una acusación, cada eco un recuerdo del juicio que Dios había pronunciado cuando lanzó a los rebeldes a la oscuridad líquida, y ahora respondían con un silencio cargado de furia. Ezra cayó con el rostro en tierra, no por miedo, sino por reverencia. Sabía que no podía impedir, pero podía anunciar. Ese era su llamado. Entre lágrimas gritó hacia los cielos: «El sello se está moviendo, el mar ya no puede contener lo que fue enterrado». Y en ese clamor, su voz se unió a un sonido distante, proveniente de las profundidades, el rugido de una creación olvidada que estaba por romper los límites que Dios una vez estableció. En Apocalipsis, Juan vio caer una estrella y abrir el pozo del abismo. Ezra ahora comprendía. Aquella estrella no era solo símbolo, era misión. Un ángel descendería y con él la llave.
Pero lo que se abriría no era una simple cámara, era una prisión de eras, una tumba de conciencias, un campo de espera para el juicio final. Y cuando la llave girara, el humo no cubriría solo el cielo, cubriría el alma de los hombres. Bajo las aguas, el antiguo trono de Atlántida comenzó a moverse. No estaba hecho de piedra, sino de estructura espiritual, entrelazada por portales y símbolos olvidados. Cada grieta en ese trono liberaba una memoria, un recuerdo de dominio, de gloria profanada. Los reyes allí enterrados, los dioses de civilizaciones pasadas, despertaban no como leyendas, sino como realidades espirituales selladas por Dios y ahora liberadas para el último acto. El mar comenzó a cambiar de color. Cerca de las zonas abisales, sensores submarinos detectaron alteraciones en la densidad del agua, como si estuviera siendo empujada desde dentro hacia afuera. Un humo denso e invisible se alzaba del fondo. No era azufre ni magma. Era una niebla espiritual, cargada de presencia, de rencor y de propósito. Era como si el océano estuviera exhalando todo lo que intentó esconder por milenios. Ezra se levantó, ojos fijos en el horizonte. Una lágrima corrió, no de miedo, sino de temor santo. Sabía que los hombres no creerían, que se burlarían, que ridiculizarían la advertencia. Pero también sabía que cuando emergiera el primer trono, no habría más tiempo para el arrepentimiento tardío. El mar rugiría, y con él vendría el testimonio de una justicia que no puede ser pospuesta ni silenciada. La costa tembló. Pequeñas grietas surgieron en regiones antes estables, como si el suelo estuviera siendo empujado desde adentro. Pero no se detectó ningún epicentro sísmico. El temblor no era de la tierra. Era del mar intentando abrir los portales espirituales que el propio Dios había sellado. Era como si el abismo suplicara hablar, gritar, liberar aquello que nunca debió regresar. Ezra sintió el impacto en el alma. Un peso invisible oprimía su pecho. Escuchó, en espíritu, los nombres de los antiguos, entidades olvidadas, adoradas como dioses por los pueblos antiguos: Poseidón, Enki, Osiris, Dagón. Nombres distintos, pero almas idénticas. Ángeles caídos, poderosos, orgullosos, lanzados al mar como sentencia divina. Y ahora, como un eco lejano, sus nombres volvían a ser pronunciados en las profundidades. Los cielos comenzaron a cambiar. Nubes formaron espirales lentas sobre los océanos, no como tormentas naturales, sino como portales en rotación. Eran señales. El clima respondía a algo invisible, como si el firmamento sintiera que los límites estaban siendo violados. Los pájaros desaparecieron. Los animales marinos se sumergieron profundamente, huyendo de la superficie. La naturaleza lo reconocía. Ese no era un día común. Era el día del rompimiento. En las aguas cercanas a Atlántida, o a lo que una vez fue su sello espiritual, algo comenzó a ascender. Primero, burbujas negras, luego una estructura. No era piedra, era energía, una cúpula invertida, girando lentamente, como si girara entre dos mundos. No emergía sola. Junto a ella, subían tronos deformados, arañados por el tiempo, aún marcados por los sellos de Dios. Llevaban peso, llevaban historias y llevaban juicio. Ezra vio. Sus ojos espirituales fueron abiertos como una cortina desgarrada. Contempló lo que Adán nunca vio: la civilización anterior, el Edén antiguo, el mundo de los primeros que fallaron. Era una ciudad gloriosa, ahora sumergida, donde tronos espirituales gobernaban realidades olvidadas. Aquella no era una visión simbólica. Era un testimonio, una advertencia. Dios estaba permitiendo que el velo fuera levantado y lo que estaba sellado comenzaba a revelarse. Y entonces el mar rugió. Un sonido profundo, como 1000 truenos dentro de un túnel sin fin. Olas comenzaron a formarse, no de agua, sino de energía.
Llevaban imágenes, memorias, clamores, eran voces de los sellados, mezcladas con el sonido del abismo abriéndose. Y quienes tenían sensibilidad espiritual comenzaron a sentir, el mar no solo estaba vivo, estaba hablando. En la superficie, los satélites mostraban imágenes confusas. Regiones oceánicas brillaban con una luz inusual, como si algo estuviera reflejando desde el fondo del mar. Los científicos hablaban de bioluminiscencia, pero Ezra lo sabía. Era manifestación espiritual. Cada punto de luz era un sello rompiéndose, una prisión abriéndose, una sentencia activándose. Era el inicio de algo que ni los cielos deseaban apresurar. En el mundo invisible, los ángeles comenzaron a moverse, no para impedir, sino para posicionarse. Arcángeles flotaban sobre las zonas de ruptura, observando con armas espirituales en las manos. Miguel no se movía con prisa. Sabía que la orden no era luchar, aún no, era vigilar. El rompimiento era parte del plan. El mar había sido elegido por Dios no como hogar, sino como celda. Y ahora la celda cumplía su tiempo. Ezra cayó de rodillas nuevamente. Sintió el suelo palpitar bajo sus pies, como si el propio planeta respirara más rápido. Las escrituras pasaron por su mente como relámpagos. El mar entregará los muertos que están en él. Pero él entendió. No se trataba solo de muertos físicos, sino de autoridades, de potestades, de conciencias selladas con decretos antiguos. Era la apertura de un tribunal invisible. Miró al cielo y murmuró, «Señor, ¿por qué no los destruiste?» Y en el silencio una respuesta ardió dentro de él, porque todo juicio debe ser público. Los que fueron sepultados en oscuridad no serían olvidados, serían expuestos, y para eso el sello debía romperse. No era caos, era justicia, no era venganza, era la ejecución del plan eterno de Dios ante el cielo, la tierra y los hombres. En la costa, los pescadores comenzaron a relatar sonidos que venían de las profundidades. No era el canto de las ballenas, era algo más grave, más antiguo, una especie de cántico arrastrado en lenguas que no pertenecían a ninguna nación de la tierra. Eran voces de reyes olvidados, clamando por tronos que habían perdido. Eran los ecos de la rebelión espiritual que antecedió al hombre, ahora despertando desde el fondo del mar. Los científicos notaron algo aún más extraño. El campo magnético alrededor de los puntos de ruptura se estaba alterando. Las brújulas se volvían locas. Las señales de radio eran distorsionadas, como si el propio tiempo estuviera siendo succionado hacia abajo. Pero Ezra lo sabía. El tiempo no colapsaba, estaba siendo recordado. Era como si cada partícula de la tierra supiera que ese era el día profetizado, el día en que el sello rugiría. Las aguas comenzaron a elevarse en espirales verticales, no como tsunamis, sino como columnas vivas. Dentro de ellas se abrían ojos. No eran ojos humanos. Eran ojos de criaturas espirituales, conscientes, selladas por milenios. Sus formas estaban distorsionadas por la caída, hermosas y terribles al mismo tiempo. No gritaban, solo observaban, como quien contempla un escenario donde pronto volverá a reinar. Ezra, aún de rodillas, sentía los latidos del mar acelerarse. Era como si un corazón espiritual latiera bajo los océanos. Cada latido era un recuerdo de lo que ocurrió antes de la creación del hombre. Cada pulso anunciaba que los portones ya no estaban siendo custodiados, estaban siendo abiertos, y una frase resonó dentro de él con peso eterno: todo lo que fue sellado será expuesto. En otra parte del mundo, un grupo de antiguos monjes, guardianes silenciosos de una tradición olvidada, se levantó en oración. Habían sido advertidos por visiones siglos atrás. Cuando las aguas brillen como espejos rotos, el sello habrá sido tocado. Y en ese preciso momento, sus ventanas reflejaban lo imposible. El mar estaba temblando desde dentro. El día anunciado había llegado.
Ezra vio los portones. Estaban hechos de luz oscura, como si el mismo cielo hubiera sido moldeado en hierro. Símbolos antiguos palpitaban en ellos, vivos, conscientes, y en el centro una grieta se abría como una boca. De allí salió un sonido grave, no audible, sino sentido, como un grito contenido por eras. No era amenaza, era anuncio. El juicio escondido estaba listo para ascender. En la superficie, los vientos cambiaron de dirección. Barcos anclados comenzaron a moverse por sí solos. Las aguas formaron remolinos sin origen, y los cielos, oscurecidos por nubes sin lluvia, parecían pesar sobre la tierra. No era una tormenta común, era la atmósfera inclinándose ante lo que emergía. El mundo físico comenzaba a responder a la realidad espiritual que desgarraba los límites entre dimensiones. Ezra, tomado por temor, se levantó lentamente. Sus ojos estaban abiertos como nunca antes. Vio los muros del abismo partiéndose, vio tronos alzándose como sombras que cobraban forma, vio los nombres de los antiguos siendo escritos nuevamente, no por hombres, sino por fuerzas que esperaron milenios para ese día. El mar ya no estaba en silencio, ahora era trompeta. Eran 7 tronos, dispuestos en círculo, como una corona caída en el lecho del mar. Cada uno de ellos cargaba la memoria de una era anterior, una civilización espiritual que gobernó antes de que la luz alcanzara la tierra. Los tronos temblaban, envueltos por cadenas hechas de decreto divino. Pero una a una, esas cadenas se deshacían, no por fuerza bruta, sino por cumplimiento profético. Ezra entendió. El rompimiento no era error, era orden. Dios había sellado, sí, pero también había designado el tiempo del juicio, y cuando el tiempo llega, ni los ángeles pueden impedirlo. Era el momento en que los tronos que desafiaron al cielo serían liberados, no para reinar de nuevo, sino para ser expuestos, juzgados, condenados a la vista de toda la creación. Era el tribunal final, comenzando a erguirse desde el mar. Las naciones comenzaron a registrar señales extrañas en los océanos. Imágenes satelitales mostraban puntos negros girando en áreas donde no había formación geológica. Pescadores desaparecían. Equipos de comunicación fallaban en zonas cercanas a las fosas marinas. El mundo intentaba explicar con ciencia, pero el espíritu de Ezra lo sabía. Era el sello abriéndose y con él una historia que nunca debió ser olvidada. En el mundo espiritual, los cielos estremecían, no por miedo, sino por reverencia. Era el inicio del juicio de eras. Ángeles flotaban en círculo sobre los portones abiertos. Miguel, con su espada en mano, no descendía, solo vigilaba. Gabriel observaba en silencio, trompeta aún intacta. Uriel, el guardián del abismo, permanecía inmóvil. Sabían, el acto final de justicia estaba en movimiento y nada más lo detendría. Ezra vio una figura destacarse entre las sombras sumergidas. No era rey ni criatura, era el heraldo, un ser de apariencia translúcida, como fuego líquido, cuyos ojos guardaban memorias de 1000 civilizaciones. Ascendía lentamente, sin prisa, como quien tiene autoridad sobre el tiempo. Cuando emergió, el mar retrocedió en respeto. Las aguas se apartaron a su alrededor, revelando el primer altar hundido. La criatura no habló con palabras, pero todos los que tenían espíritu discernible oyeron. El tiempo ha terminado. Lo que fue sellado será recordado. Lo que fue enterrado será juzgado. Y los tronos que desafiaron al cielo hoy verán el rostro del santo. Ezra lloraba, no por desesperación sino por temor. Comprendía, aquel altar no era para adoración, era para exposición. La vergüenza de los antiguos sería mostrada al universo. Del altar comenzó a subir un humo oscuro, denso, que no se disipaba con el viento. Formaba figuras en el aire, imágenes de guerras celestiales, de pactos rotos, de rebeliones antiguas.
Era como si el mar estuviera contando su historia, mostrando lo que presenció desde la caída del primero. Y entre cada imagen, el nombre de uno de los sellados resonaba como trueno distante. Ezra reconoció uno de esos nombres. Era uno de los líderes de la primera rebelión, adorado como Dios por pueblos antiguos, ahora revelado como ángel caído. Su rostro, antaño venerado en templos paganos, surgía en el humo como recuerdo de la gloria corrompida. Y en ese instante, Ezra entendió. El mar no escondía solo cuerpos o ciudades, escondía verdades que podrían sacudir los cimientos de la fe humana. Mientras el humo ascendía, multitudes alrededor del mundo comenzaron a tener sueños extraños. Personas que nunca habían tenido contacto con lo espiritual veían visiones con tronos, aguas agitadas y portales abriéndose. Era como si la barrera entre lo natural y lo eterno se estuviera volviendo demasiado delgada. Aquello que por milenios permaneció sellado, ahora tocaba incluso a quienes jamás creyeron, y toda la tierra comenzaba a inquietarse. En medio del humo surgió la imagen de un trono quebrado. Uno de los sellos se había roto por completo. Desde el fondo de la grieta, una criatura alada, deformada por la caída, se elevó. Su apariencia era de majestad corrompida, armadura antigua, ojos ardientes, alas desgarradas. No buscaba redención, buscaba recuperar lo que creía que aún le pertenecía. Era el inicio del regreso de los reyes caídos. Ezra tambaleó al sentir la presencia de ese ser. No era como un demonio común, era como un gobernante del tiempo anterior, alguien que había conocido la gloria y la había desafiado. La criatura no se dirigió a él, pero miró hacia el cielo como quien acusa. Su mirada decía: «Nos juzgaron, ahora nos verán». Era el comienzo del enfrentamiento no entre ejércitos, sino entre tronos olvidados y el Dios que los silenció. El mar retrocedía cada vez más, como si no pudiera contener semejante revelación. Los tronos seguían emergiendo, uno a uno, y cada nuevo sello roto liberaba un nuevo recuerdo espiritual. Hombres alrededor del mundo comenzaron a tener visiones despiertos, a soñar con los ojos abiertos. Era como si el juicio estuviera siendo transmitido por la propia creación. Y quien tuviera ojos para ver, vería. Los cielos se oscurecieron con una sombra que no venía de nubes. Era como un velo, una membrana espiritual rasgándose. Rayos cruzaban el firmamento sin tormenta, y en el centro de esa oscuridad una voz resonó, no audible para los oídos, sino para los huesos. El tiempo está cumplido. Era el eco del decreto divino. La liberación ya no era una posibilidad, era un hecho. Ezra levantó los brazos, tomado por una unción de temor. Su cuerpo temblaba, pero su espíritu estaba firme. Era testigo, no de destrucción, sino de revelación. El mar estaba entregando lo que le fue confiado, no por falla, sino por mandato. Y con cada trono que emergía, un capítulo olvidado de la historia espiritual era revelado, no a los sabios, sino a los sencillos de corazón. Los tronos emergidos formaron un círculo perfecto, como un consejo ancestral resurgido de las aguas. Cada trono tenía una inscripción, escrita en lenguas de luz y tinieblas, que solo los ojos espirituales podían discernir. Eran nombres, decretos, palabras antiguas que definieron eras pasadas, y en el centro de ese círculo comenzó a formarse un vórtice, como el ojo de un huracán espiritual a punto de abrirse. Ezra vio cuando una última cadena se rompió. Era diferente, dorada, sellada con el propio nombre de Dios, y cuando se partió no hubo sonido, hubo silencio. Un silencio tan profundo que el mar se detuvo, el viento cesó. Las criaturas espirituales dejaron de moverse. Era el instante antes del juicio, como un tribunal aguardando la llegada del juez. Entonces, una luz descendió de los cielos. No era una luz común, sino un rayo de gloria pura.
que tocaba el centro de los tronos, resurgidos como un cetro de autoridad. El agua a su alrededor se evaporó, el mar abrió un camino seco en medio del abismo, y por él descendió una presencia, no como un ángel, sino como el mismo espíritu del juicio. El cielo no enviaba guerra, enviaba veredicto. Las criaturas, los reyes olvidados, cayeron de rodillas, no por arrepentimiento, sino por compulsión. Sabían, el tiempo de la revancha había terminado. Ahora era tiempo de sentencia. Ezra cayó con ellos, pero por reverencia. Su boca murmuraba: «Justo eres, Señor, justos son tus juicios». Y así, el tribunal espiritual que el mar guardó por eras fue finalmente instalado ante la creación. Las aguas, ahora inmóviles como cristal, reflejaban el cielo como un espejo roto, y en él aparecían rostros, ángeles, hombres, multitudes, todos contemplando lo que el tiempo intentó esconder. No era solo el fin de un silencio, era el inicio de una exposición. El mar, antaño prisión, se convertía en escenario. Cada ser que allí estaba representaba una era de engaño, un intento frustrado de usurpar el trono divino. Ezra fue tomado por un escalofrío que no venía del frío. Vio los nombres de los caídos siendo leídos, uno por uno, no con voz humana, sino con truenos. Era como si la misma creación recitara las acusaciones, y los nombres, al ser pronunciados, incendiaban los tronos, purificándolos con gloria y juicio. Aquello que un día fue exaltado, ahora ardía como testimonio de lo que la soberbia cosechó. El mar comenzó a devolver más que tronos. Objetos antiguos emergían de las profundidades, artefactos olvidados, sellos rotos, espadas espirituales, restos de portales cerrados por Dios. Cada ítem llevaba consigo una historia de poder corrompido y dominio ilícito. Y mientras ascendían, las aguas temblaban, como si el mismo océano se purificara de lo que fue obligado a guardar. Ezra contemplaba en lágrimas. No era espectáculo, era justicia. Cada símbolo que emergía señalaba un intento frustrado de eternidad sin Dios. La Atlántida, que muchos llamaban leyenda, ahora revelaba su verdadera naturaleza. No una ciudad gloriosa, sino una tumba de reyes rebeldes, una celda espiritual forjada para contener el orgullo que una vez intentó dominar el cielo. Y entonces, desde el centro de los tronos, algo comenzó a ascender. No era criatura, ni ángel caído, era una voz, una declaración, un sonido que parecía reunir todas las eras de juicio en una sola frase. Ahora, todo ojo verá. Esa voz no fue escuchada solo por quienes estaban en espíritu. Fue registrada por instrumentos, captada por aparatos y presenciada por quienes jamás esperaron ver lo invisible. Los gobiernos entraron en alerta. Se activaron sistemas de defensa, no por amenazas visibles, sino por señales sin origen. El mundo físico temblaba sin saber por qué, pero Ezra lo sabía. El tiempo del secreto había pasado, los sellos estaban abiertos, y el mar, ahora en absoluto silencio, se había convertido en un portal. La tierra por fin tendría que enfrentar aquello que ignoró por siglos. Las naciones quedaron divididas. Algunos lo llamaban fenómeno natural, otros invasión espiritual. Pero entre los humildes, los sensibles, los que leían las escrituras con temor, no había dudas. Lo que emergía era juicio. El mar estaba hablando en nombre de Dios, y cada ola ahora era una página volteada de una historia que siempre estuvo presente, pero pocos se atrevieron a leer. Ezra fue tomado por una visión final ese día. Vio el mar cerrarse sobre los tronos una vez más, no como quien sella, sino como quien concluye. No era prisión, era memorial. Los tronos habían sido expuestos, juzgados y despojados de su autoridad. Y en el lugar donde antaño se sentaba el orgullo, ahora solo había cenizas espirituales y el eco de una gloria que jamás regresaría. Desde el cielo descendió un nuevo sonido,
Era diferente al rugido del mar o al trueno de los nombres leídos. Era una melodía, un cántico antiguo entonado por los ángeles fieles. Un canto de victoria, no sobre hombres, sino sobre el engaño. Ellos celebraban no la destrucción, sino la justicia. El mar, que durante tanto tiempo guardó el silencio de Dios, ahora se convertía en testigo de su fidelidad. Ezra cayó con el rostro en tierra. Las aguas ya no gritaban, ahora susurraban reverencia. El mar, antes escenario de misterios y prisiones, se había convertido en altar. Toda la creación parecía respirar aliviada. El último sello de aquel día se había roto y el mundo nunca más sería el mismo, porque lo que fue enterrado finalmente había sido revelado. Las visiones cesaron. Ezra, exhausto, permaneció postrado durante horas sobre la roca como un profeta vencido por el peso de la gloria. Ya no había sonidos, ni luces, ni voces, solo la presencia. Aquel lugar, antes solo un mirador junto al mar, ahora era tierra santa. Él lo sabía: donde el mar habló, el cielo escribió, y donde el sello se rompió, Dios dejó un memorial. Cuando Ezra se levantó, el sol ya tocaba el horizonte. Era el mismo día, pero el mundo era otro. No cargaba respuestas, cargaba revelaciones. A partir de ese momento no predicaría mitos, sino hechos espirituales. Había sido llamado para anunciar lo invisible, y ahora lo veía con claridad. El próximo sello ya respiraba, y lo que Dios reveló aquel día, nadie jamás lo borraría. Mientras caminaba de regreso a la aldea, Ezra notó que el cielo estaba más limpio, pero no ligero. Era como un campo después de la batalla, calmo pero marcado. El mar estaba quieto, pero su profundidad había cambiado. Aquello que regresó al fondo ya no era secreto, era testimonio, y todo aquel que oyera ahora tendría que elegir: ignorar o prepararse. En el camino, las personas comenzaron a acercarse. Algunas lloraban sin saber por qué, otras sentían mareo, como si hubieran despertado de un sueño profundo. Todas habían soñado esa madrugada. Todas vieron las aguas rasgando la oscuridad. Era como si Dios hubiera hablado a una generación entera, usando el mar como su boca y el silencio como su lenguaje. Ezra se detuvo frente a una piedra y escribió con las manos lo que vio, como lo hacían los antiguos profetas. No usó tinta ni pluma. Escribió con su propia voz, con oración, sellando las palabras en el espíritu de los que lo oían. El mar gritó, dijo, y los que se burlaron ahora no duermen en paz, porque hay un juicio reservado en las aguas, y ya comenzó a moverse. Esa noche no hubo más visiones, pero los vientos soplaron diferente. Los árboles se inclinaban con reverencia, las aves callaron. La naturaleza sabía. Algo fue revelado que no puede ser desdicho. El día había pasado, pero sus marcas quedaron grabadas no solo en el océano, sino en el tiempo, porque el día en que el mar habló se volvió eterno. En regiones distantes, estudiosos comenzaron a conectar registros antiguos con las anomalías recientes. Mapas del fondo marino revelaban estructuras nunca antes vistas. Señales acústicas sin origen resonaban entre continentes, pero ninguno de ellos entendía como Ezra, porque él no miraba con satélites, miraba con el espíritu, y veía claramente. Los tronos estaban marcados y nada más los mantendría ocultos. Ezra sabía que el próximo día podría ser más silencioso, pero también más peligroso. Cuando un sello es roto, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. La tierra ahora cargaba la memoria del juicio revelado, y el hombre no podría alegar ignorancia. Dios había hablado, usó el mar como boca y el cielo como sello. Ahora solo quedaba una pregunta resonando en todos los corazones. ¿Estás preparado? En el silencio de la noche, Ezra miró el cielo estrellado y sintió que incluso los astros parecían inclinarse.
Aquella no era una noche común, era una noche marcada, porque cuando el mar grita, el universo entero escucha, y el tiempo comienza a contar diferente. Cada estrella parecía testigo de lo que había emergido, y el silencio ahora no era vacío, era advertencia. Mientras dormía, soñó con las aguas abriéndose nuevamente, pero esta vez no para revelar tronos, sino para preparar caminos. Veía multitudes caminando sobre el lecho del océano, como si Dios separara el mar una última vez, no para huir, sino para confrontar. Era el anuncio de que el próximo sello sería más profundo, más visible y definitivo. Ezra despertó al amanecer con la respiración agitada. El sueño aún latía en su mente. Comprendió que el tiempo de los símbolos había terminado. Ahora, las señales serían directas, visibles, incontestables. El mar que antes sellaba el pasado, ahora anticipaba el futuro. Y quien aún dudaba, pronto vería con sus propios ojos lo que el Espíritu ya gritaba. En oración dijo: Señor, que tus sellos se rompan solo en el tiempo justo y que tus hijos estén en pie cuando los tronos antiguos se levanten. Porque sabía, el mar ya no era barrera, era puente entre lo que fue y lo que está por volver, entre el cielo y el juicio. Y él había sido llamado para preparar a los que aún duermen. A lo largo de ese día, Ezra no habló mucho, solo observaba. Cada gaviota que volaba diferente, cada ola que golpeaba fuera de ritmo, cada niño que se detenía y miraba al horizonte con extrañeza. El mundo espiritual estaba en ebullición, aunque el mundo natural fingiera rutina. Pero lo que estaba sellado bajo las aguas ya había tocado la superficie de la realidad. En la última hora del atardecer, Ezra fue hasta la orilla del mar. Allí, donde todo había comenzado, el viento soplaba fuerte, como si limpiara los vestigios de lo que había sido revelado. Se arrodilló una vez más y dijo solo 3 palabras: Yo oí, Señor. Y en lo profundo del alma supo, muchos más oirían, porque los sellos no fueron hechos para durar para siempre. Esa noche, Ezra encendió una antorcha y la clavó en la arena. Era un símbolo, un memorial, un altar improvisado para recordar que el día había sido real, que los tronos emergieron, que el mar habló. Sabía que el mundo intentaría borrar, distorsionar, explicar, pero también sabía que los espiritualmente despiertos recordarían, porque el sello, una vez roto, deja grietas en el tiempo. Mientras el fuego ardía, su sombra se proyectaba sobre las olas calmas. Era como si el mar lo observara, no con amenaza, sino con respeto. Ezra no era profeta por elección, lo era por designio. Y al mirar el mar por última vez antes de partir, sintió en su espíritu: aún habría otros sellos. Y lo que había emergido era solo el comienzo. En la madrugada siguiente, relámpagos cruzaron los cielos sobre regiones distantes. No había nubes, no había truenos, solo luz cortando la oscuridad, como si alguien escribiera en el aire. Eran señales para los vigilantes, para los que guardan los portones, los que disciernen los tiempos. El sello había sido roto, y ahora el cielo marcaba el mundo con códigos visibles para quien tenga ojos espirituales. Ezra partió al amanecer. No llevó sacos ni mapas, solo llevaba el llamado. Su corazón ardía con la certeza de que lo que presenció no era para guardar, sino para anunciar. Y mientras caminaba, cada paso resonaba en silencio, porque los pasos de quien lleva revelaciones no hacen ruido en los oídos de los hombres, pero retumban en los cielos. Mientras atravesaba campos y aldeas, algunas personas se volvían al verlo. No lo reconocían por el rostro, sino por la atmósfera. Ezra llevaba marcas invisibles. Era como si la presencia que lo envolvió en el día del rompimiento aún caminara con él, y quien se acercaba lo sentía. No era un hombre común,
Era un mensajero que oyó al mar gritar. En una aldea remota se detuvo frente a una pequeña congregación y contó lo que vio. No usó palabras difíciles, no citó teorías, solo dijo: Dios reveló lo que estaba enterrado y el tiempo se está cumpliendo. Algunos rieron, otros lloraron, pero todos fueron marcados. Porque la verdad, cuando se habla con temor, atraviesa carne, duda e incredulidad. En los días que siguieron, Ezra se convirtió en peregrino de lo invisible. Donde iba, dejaba semillas de alerta. Hablaba de sellos, de tronos, de aguas que esconden juicio. Muchos no comprendían, otros se burlaban, pero él seguía, porque quien oyó al mar gritar, ya no puede vivir en silencio. Y entonces, una mañana distante, vio el cielo abrirse nuevamente, pero esta vez no había mar, no había trono emergiendo, había un trono descendiendo, y una voz, como la que oyó en el día del juicio, susurró: el próximo sello está delante de ti. Ezra entendió. El ciclo no terminó, solo cambió de lugar. Ahora, el cielo llamaba a la tierra para el enfrentamiento final. Ezra cayó de rodillas por última vez, no en debilidad, sino en entrega. Todo lo que vio, todo lo que cargó, todo lo que anunció, ahora tenía sentido. Los sellos se abren en el tiempo de Dios, y cada uno de ellos es una revelación, no solo del juicio que vendrá, sino de la gloria que se acerca. Porque donde hay exposición, también hay promesa. El bien vencerá. Y ese día, Ezra desapareció de los ojos de los hombres. Algunos dicen que volvió al mar, otros que fue llevado como Enoc, pero todos los que oyeron su voz jamás lo olvidaron, porque el mar habló y él escuchó. Y el mundo nunca será igual después del día en que el sello se rompió, y los tronos antiguos fueron erguidos para ser juzgados ante toda la creación.